Hoy, 20 de diciembre, estaremos leyendo los capítulos del 11 al 13 del libro de Hebreos, comenzando con la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno, y ese casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pero si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos,
hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Capítulo 12. Puestos los ojos en Jesús. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, los que rechazan la gracia de Dios. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos,
a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, mediante ella sirvamos a Dios agradándole, con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Capítulo 13. Deberes cristianos. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio, y el hecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con los que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conduciros bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Bendición y salutaciones finales. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Amén. Hasta aquí terminamos el capítulo 13 de este hermoso libro de Hebreos. Y nos habla Pablo, nos habla en este libro, que no sabemos exactamente quién fue el que lo escribió, pero nos está hablando acerca
de la importancia del caminar del cristiano, que es la fe. Sabemos que el justo vivirá por la fe. Si retrocediere, dice la palabra, no agradará al Señor, ¿verdad? No agradará a nuestra alma. Sabes que la palabra de Dios nos dice qué significa la fe, y aunque lo tenemos de memoria, aunque lo conocemos, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Qué difícil muchas veces para el caminar en el cristianismo es vivir de esa manera, vivir creyendo en aquello que no vemos como si ya fuese. Y aquí la palabra en este capítulo nos menciona tantos ejemplos, ¿verdad?, que están escritos desde el Antiguo Testamento de cómo se vive en la vida del cristiano. El mismo Señor Jesucristo también, ¿verdad?, vino cumpliendo todas esas profecías que se hablaron de Él en el Antiguo Testamento. Pero esto es así, nuestro caminar en Cristo es viendo hacia lo invisible, viendo aquellas cosas que Dios ha prometido en la palabra. ¿Qué es la fe? La fe es creer no en lo que yo quiero. La fe no es positivismo. La fe es creer en lo que Dios promete en su palabra. La fe se fortalece a través de las revelaciones bíblicas, a través de la revelación de la palabra de Dios para nuestras vidas. Así es como nuestra fe crece, exponiendo nuestra confianza en aquello que ya Dios dijo, en aquello que Dios habló para nosotros. Esto es lo que demuestran los ejemplos que nos dice en este capítulo. De todas aquellas personas que vivieron en la fe, nos muestran que pusieron su confianza en lo que se les habló, aunque no veían lo que estaba por suceder, aunque no lo veían con sus ojos, lo podían ver más allá, con los ojos espirituales. Vemos muchos ejemplos, y es así como debemos de mantener nuestra vida cristiana. Y algo sumamente importante, ¿verdad?, que encierra así nuestro caminar, es que es imposible que agrademos a Dios si no tenemos fe. ¿Por qué? Porque desde el momento en que usted hace una oración a ese Dios al que usted cree, ¿verdad?, ¿cómo va a ser posible agradarle si desde el momento en que abrimos nuestra boca para orar no creemos que Él nos está escuchando, que es un Dios que escucha, un Dios que está ahí con nosotros? Por eso es tan importante el poder creerle que Él existe primeramente, que es real, que es certero lo que Él dice en su palabra. La fe es el primer ingrediente, creo yo, en la vida del cristiano para poder seguir, para poder continuar en este caminar. El capítulo 12 también nos enseña acerca de en dónde es que nosotros tenemos que poner nuestra mirada al momento de estar caminando en este transitar, en esta vida, ¿verdad?, del creyente. ¿Dónde tienen que estar nuestros ojos? Dice, puestos los ojos en Jesús. Teniendo a nuestro alrededor todos estos testigos que se habló en el capítulo 11, también son testigos nuestros de que es posible mantener ese caminar, pues poniendo nuestros ojos en Cristo. Dice que corramos con paciencia esta carrera. Jesús es el autor de la fe y nos da un tremendo ejemplo, porque sabes, Jesús tuvo esa fe cuando al ir a la cruz pudo enfrentar esa tortura, enfrentar ese padecimiento, porque te vio a ti y me vio a mí esa salvación, recibiendo esa salvación. Y al vernos, tuvo que hacer uso de esa fe. Tuvo que hacer uso de poder ver aquello que no era todavía así 100% hecho, porque aún no iba a la cruz. Pero Él puso ese gozo. Él se gozó al verte a ti y al verme a mí. Se gozó viéndonos lo que ahora, por ejemplo, estamos haciendo. Y eso lo movió. Puso ese gozo delante, sufrió la cruz, menospreció incluso el oprobio, y dice, y se sentó a la diestra de Dios. Así que debemos de considerar a aquel que sufrió, ¿verdad?, tal contradicción, dice, los pecadores. Y si nosotros estamos pasando situaciones difíciles que muchas veces pensamos,
pero ¿cómo es posible que yo esté pasando esto si tengo mi fe puesta en el Señor? Debemos de saber que muchas de las cosas que en nuestra vida pueden estar pasando son situaciones en las que Dios permite también para que nuestra fe se fortalezca, para avanzar, para madurar, para crecer. Es parte de la disciplina de nuestro Padre Celestial. Así es que no desmayemos si somos reprendidos por Él. No rechacemos tampoco esa gracia maravillosa, nos dice en el capítulo 12, que cuidemos esa salvación que el Señor nos ha dado. Y por último, los deberes cristianos. No debemos de olvidarnos de la gente que está presa, de los que son maltratados, de los pastores que han servido también al Señor, disponiéndose para predicar el Evangelio. Debemos afirmar nuestro corazón con la gracia y que nunca se nos olvide hacer el bien, porque Dios siempre se agrada de esos sacrificios. Debemos orar por nuestros pastores, pedirle al Señor que les bendiga y imitarles. Si sus vidas han sido de testimonios para nosotros, imitar también su fe. Por último, también en estas salutaciones son hermosas porque nos dice que seamos aptos para toda buena obra, que hagamos la voluntad de nuestro Señor, que es agradable y perfecta, pero Él es el que nos ayuda a poder cumplir también esta voluntad. Y por último dice que no nos olvidemos de la palabra de exhortación. Cuando nos amamos entre hermanos, hay que también estar abiertos a ser exhortados, porque eso nos ayuda a permanecer en el camino del Señor. Que nuestra exhortación hacia los hermanos siempre sea hecha también con amor. Que el Señor te bendiga a ti en gran manera. Hasta aquí terminamos este libro de Hebreos y ya pronto estamos por terminar toda la palabra que en este año el Señor nos ha bendecido. Que el Señor te siga bendiciendo en gran manera a través de su palabra, transformándote y llenándote de su gracia y de su amor. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente como solo Él lo puede, pero además lo quiere hacer. Esto fue Aliento para tu Espíritu. Lámpara a mis pies es tu palabra, viva y eficaz, siempre ella es. Fortalece mi alma y cura heridas, ella es la medicina que renueva mi ser. Aliento para tu espíritu, aliento para tu espíritu. Aliento para tu espíritu, aliento para tu espíritu.